tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro episodio más de este esfuerzo que hacemos en conjunto desde distintas partes del continente americano, porque de eso se trata, el ver cine, el poder compartirlo sin guayar. Para mí es el placer, el gusto tener la oportunidad de hacerlo a distancia y que así entonces lo podamos hacer por la tecnología. Con dos grandes amigos, aquí he tenido la oportunidad, de estar trabajando ya un año, señores, un año que llevamos en este camino. Miquel Guillén, desde Canadá al norte de este continente, quien es artista y director de cine. Mi querido Miquel, qué gusto poder saludarte. Pues aquí llegando una vez más, porque al parecer no vamos a parar nunca con esto. Que esas sean palabras, ¿no? Que vaticinen algo importante. Me parece muy bien, mi querido Miquel, gracias. Dani Galván, al sur, ya en otra estación, ya lo decíamos, tú estás por allá muy cálido, en Chile particularmente. Mi querido Dani, psicoterapeuta, ¿cómo estás, brother? ¿Qué tal? No, un gusto de saludarlos, chicos. Aquí encantado, sorprendentemente desde un año, fíjate, no lo contemplé así. Entiendo que ha ido paulatinamente, ¿no? Pero sí es verdad que empezamos con el capítulo de Crash hace un año y bueno, se ha ido perfeccionando el podcast. Ojalá podamos poco a poco tener más público porque nos encanta como poder compartir estas ideas, ¿no? Pero encantado de estar acá. Oye, pues ha tocado oportunidad de estar haciendo varias películas. A cada uno hemos tenido en esta mecánica que también se construyó conforme estábamos avanzando, estar lanzando cada uno de ellos. En esta ocasión, a ti, mi querido Gianni, de la producción de hace un par de años, México-Alemana, Tatiana Hueso, esta mujer que, pues ha hecho mover, sacudir, ¿no? Con el contenido. Hemos platicado en algún otro espacio también, tanto de ella como de Fernanda Valadez, ¿no? En su momento también estábamos platicando. Y justamente el retrataron México, que incluso han trabajado, ¿no? Como también en paralelo ellas dos. Así que, pues, adentrándonos a esto que es El Eco y la selección que has hecho, mi querido Gianni, porfa. No, bueno, sí, como dar esa introducción, ¿no? De que es una cineasta que es salvadoro-mexicana, ¿no? Yo me equivoqué, la otra vez decía hondureña, pero es de El Salvador. Ella nace en El Salvador y a los 4 años se viene a vivir acá a México. Y bueno, ella prácticamente crece acá en México, ¿no? Y sí es bien interesante lo que dices de que, bueno, en su momento llegamos a hablar en otros espacios de Noche de Fuego y luego de Sin Huellas Particulares de Fernanda Valadez, que son directoras que yo creo que están bastante, pues con una carrera muy sólida. Tatiana Hueso lleva más, es una documentalista que pues ha hecho La Tempestad, Noche de Fuego y ahora esta del Eco, ¿no? Y bueno, como para poder contextualizar un poco del film, Tatiana Hueso pues también ha estado como muy comprometida en hablar de cosas muy sensibles de México, que ya sabemos todos que tiene que ver con crimen organizado, con secuestros, con desapariciones forzadas. Y sus anteriores películas van mucho de eso, ¿no? La Tempestad, que también es un documental muy impactante, relata dos historias de mujeres que han tenido que vivir cuestiones de desaparición o de ser encarceladas de manera injusta. Y Noche de Fuego pues habla también de una comunidad que esa sí es ficción, pero aquí habla de una comunidad que está también como secuestrada por cárteles. Es decir, eso ha sido un poco como la mirada que hace Tatiana Hueso en su cine. Y de acuerdo a las entrevistas que yo veía de ella en cuanto al Eco, habla de cómo ella pues se quería también distanciar un poco de eso, ¿no? Se quería distanciar con El Eco, que tiene muy poco, que salió en 2024, porque estaba un poco ella también fatigada de escuchar y de documentar el dolor del país. Entonces, en este interés de querer hacer otro tipo de historia, menciona que ella recién había tenido a sus hijos y tenía ese interés por la mirada infantil, ¿no? Por conectar desde la infancia. Y entonces, lo primero que pensó ella fue empezar a buscar en escuelas, que además ella también tiene mucho interés de retratar el mundo rural. Y en esa búsqueda de escuelas encontró este programa que se ve en la película de tutoría, ¿no? De niños haciendo tutoría a otros niños. Y eso le encantó como punto de partida. Y entonces, en esa búsqueda de escuelas y de encontrar comunidades, pues encuentra el nombre del Eco. Y eso para ella le encantó, le fascinó lo que evocaba esa palabra, ¿no? Y que una comunidad tuviera ese nombre. Y entonces ya fue a la comunidad con su equipo, con este director de fotografía Ernesto Prado, y se quedaron ahí un espacio de 7 años a investigar. Es decir, no llegan obviamente de cajón a filmar y vamos a hacer ya el documental, ¿no? Sino realmente es un proceso de más o menos 6 años de convivir con la comunidad, de estar ahí, de meterse en la vida cotidiana de ellos, y hasta el último año
empezar a planear ya la producción, ¿no? Y bueno, a mí se me hace un ejercicio muy interesante. Primero porque lo que ya decíamos, que creo que es una directora que tiene muchos recursos, que es muy inteligente. También porque creo que el Eco hace un documental que está entre los límites de lo ficcional y no, Sí. y como que es una cosa muy interesante de explorar. Y que además me gusta mucho que no sea como esa mirada trágica que siempre vemos del cine en México, ¿no? Que como que da un respiro a esa retrato que siempre tenemos del México, que ella misma ha hecho en otras películas, y que acá es como dar otra clase de humanidad a México. Y eso me encantó como poderme adentrar a ese mundo, a esa comunidad, desde una mirada muy poética, y yo creo que con mucha genuinidad. Entonces esa es como la primera idea que tengo de por qué escogí esta película. Wow, me Obviamente encanta. quiero saber qué opinaron ustedes, cómo la recibieron. Oigan, una película que está contada, como bien mencionas, ¿no? Desde esta mirada de la infancia, que vale la pena también explorar eso, y creo que Miquel, tú en este sentido nos puedes como dar con esa apertura. Lo detonas tú, Dani, al hablar de que es un trabajo de una producción durante muchos años en el que tienes que estar documentando cuál es este modo de vida de esta comunidad en particular allá en Puebla, en el que se rige a través, ¿no?, de estas normas en las que, bueno, de manera comunitaria para muchos, ¿no?, vemos la ausencia del Estado, por ejemplo, en esta parte que para mí me parece como interesante, ¿no?, en esta parte de cómo el cuidado de los niños, las decisiones, los adultos, va bajo esta premisa todavía, no un tanto de que se deriva del machismo. Hay algo ahí muy particular, ¿no? Con tú no levantes los platos, eso, para eso están las niñas, las mujeres, ¿no?, que lo tienen que estar haciendo, que de pronto esto es lo que hemos luego como retratado, este ejercicio de ver cómo es el enseñar de lo que tú estás hablando, de un programa en el cómo, bueno, los propios niños tienen que estar dando, ¿no?, lo que aprendieron a los otros. Y aquí ver que en particular, Miquel, las actuaciones tienen, como dices, esta línea tan fina de que es documental, pero tienes que dar una trama y entonces hacer actuar de alguna manera o retratar lo que está sucediendo con estos chiquitines, y que ellos sean los que podamos estar explorando a través de esta pantalla. Entonces, este trabajo, esos matices que de pronto vemos en algunos otros, como reigadas, por ejemplo, en Japón, yo traigo, ¿no?, que traes a pantalla a actores que no son actores para tratar como de estar retratando, y esa línea delgada de que no se vea chafa, que no se vea así como que, pues, ¿qué estoy viendo? Para hacer algo bastante bien logrado como es esto del Eco. Entonces, en esa explorar una fotografía que me parece maravillosa, el poder ver una parte rural que esté con estos colores fríos, que nos lleva precisamente a ese clima, porque están congelándose, ¿no?, prácticamente, según vemos acá en esta zona. Así que, Miquel, nos encantará también escucharte por eso. Pues mira, yo había leído bastante acerca de Tatiana. Los temas anteriores no son temas que a mí en lo personal me llamen la atención. Principalmente porque yo sé que el arte debe de reflejar al país o a la cultura, pero a mí la otra cosa que tampoco me gustó en lo más mínimo fue que esta película no es un documental para mí. Y yo creo que el término documental es un término basado, vaya, hasta cierto punto le quita el peso de la propia ficción que llega a lograr, porque es una poesía muy bella. Esos 6 años se nota que fueron muy pensados, lo cual un documental no puede hacer, porque no solamente la fotografía está muy bien hecha, las actuaciones están muy bien logradas. Esa niña que quiere ser veterinaria logra unos registros de realidad y de naturalismo increíble, ¿no? Y la otra cuestión es la entrada de la vida y la salida de la vida, ¿no? Y cómo los niños indígenas que viven en ese México tienen una vida y una perspectiva de la vida muy diferente a la gente mexicana de las ciudades, ¿no? El tema de los niños indígenas no es algo nuevo. Vaya, por citar a alguien contemporáneo que tampoco soy gran fan, pero que reconozco que es reconocido por este tipo de temas, es Nicolás Pereda. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención es que
llega una mujer que ya probó que tiene muchísimo talento, tan lo tiene, que cuando los europeos empiezan a darte dinero para hacer películas es porque es por algo. Está subsidiada, ¿no? Por Alemania, sí. Sí. Entonces ya cuando ves desde el primer encuadre que ves The Match Factory, que es la compañía alemana, dices, esta mujer tiene talento, ¿no? Y es triste que bueno, nadie es, como siempre decimos, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Acá la cuestión esta del tratamiento de las tomas de los niños y de los viejos, principalmente la abuela, en medios close-ups y close-ups, que son la forma más directa de entrar al corazón, ¿no? Y luego la otra cuestión es el poder femenino, ¿no? Cómo esta mujer quiere ser la gran corredora, la ganadora, y se tiene que ir porque la madre le dice que no va a correr, ¿no? Y sí, hay un trauma genético, que bueno, que es el machismo, que no deja de quitarnos y de estar presente. Porque el padre, a pesar que el padre nunca está ahí, porque siempre está trabajando, ¿no? Y pero la otra cosa que me gustó mucho es que es un área porque la cuestión las cuestiones rurales siempre han sido vistas en cine desde una manera bastante espiritual, ¿no? Porque sí, por el tipo de cielo, por el tipo de ¿cómo se llama? De paisajes. Lo vimos en Japón de regadas, como lo vimos en Por Tenebras Lux. Pero sí siento yo que es una película de ficción muy bien lograda, porque se le enseñé a una amiga y me dijo la amiga, sentía yo que yo estaba en un sueño. Claro. ¿No? Claro. Eso es algo increíblemente difícil de lograr en cine, ¿no? Entonces, sí me voló la cabeza. Yo dije, wow. O sea, y tan es así que voy a ver la otra que tiene, que se llama, bueno, que acá le pusieron rezos robados. Sí, Prayer Stolen. No sé cuál sea, pero bueno, lo importante es la cuestión el problema es que, mira, el documental de los últimos años para acá ha tenido muchas transmutaciones, que era lo que decía Chantal Ackerman, ¿no? Que el documental, a final de cuentas, es cine, independientemente de que sea documental o no. Entonces, yo sí creo que es esta película, porque no hay ni siquiera una cabeza hablando directamente a la cámara. O sea, no rompen la cuarta pared, lo cual para mí es 100% ficción, ¿no? Docuficción, ¿existe ese término, docuficción? Sí, claro, que hay quienes lo tienen, ¿no? Con esta premisa de estar haciendo esto sin que nadie te vaya narrando, pones de alguna manera las situaciones para que puedas estar retratando, que es lo que entiendo quiere hacer en este ejercicio Hueso. Así es, exactamente. Fíjate que yo creo que es bien interesante el debate, ¿no? Porque yo creo que por eso también mi intención de traer esta película a la mesa era para poner en el debate sobre eso, ¿no? El documental, la ficción, como que creo que hay documentales que se hacen muy claramente con la intención de ser documental y pues obviamente sabemos, ¿no? Las ficciones, ¿no? Pero también es cierto que luego hay estas ideas como de qué tanto el documental es realmente la captura de la realidad, ¿no? Porque el documental, aunque tenga esas características que dicen, pues no deja de tener pues una fabricación, filtro, ¿no? Claro. Hay un montaje, desde que uno pone una cámara y quiere encuadrar algo, ya hay una manipulación, ¿no? No sé, como que se me hace muy interesante como lo que están diciendo. Hay este libro que yo les recomiendo, que se llama La estética del cine, de este autor, Dominique Chateau. Y lo traigo porque hay una parte en donde él trata de poner en la mesa sobre qué hace al cine de un arte. Y pone dos posturas, que es la de André Bazin y Pudovkin. Y entonces, mientras Bazin dice que el arte del cine es que puede capturar la realidad, el cinematógrafo puede hacer esa registro de la realidad como es, y entonces es como precisamente más documental. Pudovkin es de la postura de que lo que realmente hace rico al cine es que uno puede construir algo, uno manipula con edición, con puesta en cámara, con sonidos, y como que a mí se me hace interesante porque la idea muy global sería pues lo que dice Bazin está más del lado del documental y lo que dice Pudovkin está más del lado de la ficción, ¿no? O sea, es tal cual. Pero creo que es muy interesante que, aunque yo estoy de acuerdo en muchas cosas que ustedes dicen, sobre todo tú, Miquel, también es cierto que no deja de tener cierto
como hilo con lo documental. O sea, es decir, porque es cierto esto que va ocurriendo en las familias del Eco, pues tampoco es como que lo planearan, ¿no? O sea, sí es cierto que ellos viviendo ahí, la muerte de esta señora pues no fue planeado, no se ficcionalizó, pues, ¿no? El que esa chica se fuera a la mitad de la película también no es algo ficcional, o sea, eso pasó. Pero entiendo que sea como semificcional porque también hay un tratamiento, ¿no? O sea, hay un tratamiento en cuanto a que te lo están planteando de en cierta forma, te lo están también construyendo con los planos y además no hay, o sea, como que también la pregunta cabe decir, bueno, ¿qué documenta esta película, ¿no? ¿Qué documenta como para llamarle documental? Pero al mismo tiempo, ¿por qué sería ficción si realmente son personas genuinas, ¿no? Que estás capturando su vida diaria, no están en base a una historia creada por el autor. Que además un documental lo que crea, como tú bien mencionas, es como una intervención en un espacio-tiempo muy particular, que creo que eso es lo que podemos estar viendo acá. O sea, aquí no nos está narrando de esos 6 años, pasó una secuencia, a lo mejor nada más se interviene un poco lo que es como dices, el modus vivendi cotidiano, para ir como sí cuestionando algún tipo de cómo intervenir. En La Tempestad, por ejemplo, de ella misma, ahí sí vemos, por ejemplo, una narrativa, sí, en este caso, de aquel que quiere contar la historia de por qué detuvieron a esta chica, cómo es que estuvo durante tanto tiempo, y te va narrando. Y las entrevistas, entrevistas, ¿no? Y voz en off. Exacto, que esa es la parte del documental en el que dices, me vas acá como que construyendo todo esto. Y acá como que en este espacio-tiempo todo a través de lo que nos están como interveniendo de una manera aparentemente, como mencionas bien, Miquel, que no va a estar volteando hacia la cámara, tipo pues, reportaje u otro documental, pues, ¿no? En este sentido, rompiendo la cuarta pared. Ahí la línea delgada que dice Miquel la entiendo muy bien para poder decir, pues me voy más para hacer ficción, porque pues finalmente no trataron de retratar lo que está sucediendo. Hubieran llegado en ese momento, sí, a lo mejor con un scouting previo. Estoy montando la cámara y vamos a ver qué es lo que está pasando. Déjense, ¿no? Dense. Sí, y a lo mejor hubiera sido caótico para darle narrativa. Acá sí hay una narrativa. Seguramente ese guión sí fue así como, oye, esta niña es la que debería ser, que es finalmente esta chica, la maestrita, como decías tú, Miquel, me parece la que da como el hilo en el que es muy profesional ella. O sea, creo que hasta podría ser actriz perfectamente y salir del eco ella y eventualmente dedicarse a esta parte. Entonces, la temática de fondo me parece que es la que también está como marcando mucho para separarse de lo que decías, Dani, que es ver un México o una manera en la que las comunidades, esta señora, por ejemplo, en la que dices, wow, ¿cómo? Yo pensaba, ¿cómo carajo le dieron a ella los diálogos como para decir, retratar, o finalmente sí le están ofreciendo eso y lo están ahí ella retratando? Entonces, eso es lo documental. En teoría no son, o sea, eso sí es cierto de que no hubo diálogos, pues. O sea, lo único que, por lo menos dentro de lo que yo investigué, porque no puedo afirmar todo, pero entre lo que yo investigué, que ella, Tatiana Hueso, y el director de fotografía, Ernesto Pardo, se llama, dicen que la única escena que ellos como que intencionaron fue la de los papás discutiendo por los roles como de la casa. O sea, lo único que ella lo que hace es pone la cámara, pone una tarjeta como de 2 horas, 3 horas de capacidad de registro y les dice, miren, les pido por favor que hablen de algo en lo que estén en desacuerdo. Y yo y el equipo se va a ir a otra parte con los niños. Dejamos las cámaras. Los dejamos que hablen. Okay. Y de ahí pues ya capturaron el momento que más les gustó para la película, ¿no? Pero trato de decir que por lo menos no es como que les dieran un guión, tienen que decir estas palabras. Me imagino que fueron también pues muchísimo material recabado de momentos donde no pasaba nada y momentos donde se dieron esas pláticas, que yo creo que eso es el arte de este tipo de semidocumental, ¿no? O de, como dicen, docuficción, que es de repente sale un momento que gracias a que estabas ahí y que ahora puedes filmar más por lo digital y lo capturaste, ¿no? Y claro, ahí ya el arte es de que eso que capturaste de horas y horas de que quizá no pasaba nada, narrativa, claro, pues lo metes en un montaje ya más interesante. Pero sí estás de acuerdo que cuando Tatiana les dice vamos a filmar durante 6 horas y ustedes van a hacer, eso es una manipulación. Estaba 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Okay, porque ese es sí, claro que sí. Bueno. Sí, hay escenas que sí que
que es difícil de creer que no fueron Fabricadas. claro. Esa es la belleza, porque se supone que en el cinema directo o el famoso cinema verité, es lo que agarras en el momento. No hay ninguna planificación de puesta en escena de ningún tipo. Por eso me molesta tanto ¿cómo se llama? El término de documental, porque lo minimiza el gran éxito poético que es, ¿no? Sí, te entiendo. Sí. Jacques Cousteau debe estar revolcándose, ¿no? Está cierto. Oigan, en este sentido, el tema, y si podemos pasar a eso, me parece fundamental también, ¿no? Cómo los niños y niñas aprenden a través, ¿no? De estos actos, de estas omisiones, de las palabras, de lo que estás mencionando por ahí. Creo que el tema central, alejándose de ese retrato del México que es el violento en el que estuvimos viendo, ¿no? En el que, pues, desapariciones, crimen organizado, retratando todo esto, pues sí, venía a ser, y tú lo decías y arrancabas también con eso, Miquel, que no eres como fan de estar viendo eso, que si bien hay que estar retratando esas realidades, vemos acá ahora una realidad también de un México, en este caso, ahí vemos, ¿no? Lo de esta chica del empoderamiento, de que quiere ser ella corredora de caballos, cómo la enfermedad, el trabajo, el amor, la responsabilidad, esta niña en particular, ¿no? Que es buenísima, o sea, como maestrita haciendo esa actuación. Esta chica también lo que pues viene a reflejar con esta manera o esa mirada que veíamos en el que es, güey, yo quiero estar ahí corriendo, pero mi mamá me acaba de poner un cague así bien bueno en el que no te puedo hacer, ¿no? Entonces te recuerda que eres niño y esto entonces unas infancias en donde creo que el entorno te tiene que, o así está dado, ¿no? Para madurar demasiado pronto, en donde también tu futuro estará condicionado, todo por esta pobreza, por la falta de educación, por todo el fenómeno de migración, en el que, como bien mencionan, hay hombres ausentes, o sea, en esta paradoja, porque no están ahí, porque solamente viene, trabaja y viene y dice, levántenme los platos y me voy. Entonces, creo que el juego entre ternura, imaginación, esta parte de la comunidad, el tema de esta niñez muy mexicana y que tú decías, Miquel, se diferencia, se distancia totalmente de lo que es una región, a lo mejor en una ciudad, pues viene a darnos también una sacudida que me parece que también vale mucho la pena para poder hablar como tema central de esta película, que es los niños, el grueso de la población de los niños indígenas o en circunstancias que están pasándola bastante mal. Sí, pues mira, aquí la cuestión es que los paisajes ayudan mucho a profundizar. La música seleccionada específicamente para ciertas escenas ayudan mucho a entender que se quieren ir de ahí. Ella habla de quererse irse de ahí, ¿no? De inclusive hasta le pregunta, llega un momento en que le preguntan, ¿te convertirías en un asesino? ¿No? Entonces, hay momentos. La otra cosa que es muy interesante es esta lucha femenina de la niña que quiere correr y la madre que le dice que no, y después la madre nunca en ningún momento tiene un recurso de conciencia de entender que ella posiblemente la pudo haber regado como madre al decirle que no. Porque ella dijo, ay, si la ves, salúdamela, o dile que se venga para acá. Pero no hay un viaje interior, porque así somos. La función del padre es terrible, porque por eso decía Cioran, ¿no? El peor crimen del ser humano es ser padre, pero bueno, ese es otro tema. No, pero sí, a lo que voy con esto es cómo el padre nunca está y la madre se convierte en el padre también, ¿no? Y cómo estos niños, a pesar de vivir donde no hay nada, lo único que le excita a esta mujer es correr un caballo, cabrón, que es algo que solamente los hombres hacen, cabrón. Entonces se vuelve muy romántico, pero al mismo tiempo muy real, porque yo sí me imagino esto que haya pasado en un lugar así, ¿no? Obviamente las tomas y las escenas son de una belleza muy específica, que este fotógrafo Pardo es muy bueno el tipo, porque a final de cuentas logra profundizar en algo que nosotros como mexicanos tal vez no hayamos podido hacer, que es ver la belleza poética de los niños indígenas. Sí, bueno, que sí, yo como que algo que a mí me cautivó mucho del Eco fue que precisamente la mirada con la que llegan a la población es una mirada como de satanizar o de hacer como esta clase de exotización del mundo rural, o como de trágico hacer el mundo rural para
para sentir dolor, ¿no? Porque luego es luego la Pornomiseria le mirada. llaman. Hay un fenómeno que es Eso, pornomiseria, ¿no? Que le llaman a eso. sí, Exactamente. correcto, Sí, sí, sí. sí, ándale. Así es. No llega con esa mirada de pornomiseria. Es decir, vamos a retratar a esa pobre gente que vive, que yo entendería que más que indígenas son como una comunidad rural, ¿no? Del campo, y que bueno, la mirada como que podrían tener personas de ciudad y de ciertos Claro. estratos económicos podría ser de, ay, es que pobrecitos, miren en la pobreza en la que viven y miren en Claro, el claro. narco, y como esa mirada, como dices, ¿no? De pornomiseria. Yo creo que lo que hace muy rico es que ves seres humanos que viven pues contrastes de la vida, ¿no? Porque los ves felices. Entiendo que haya un personaje que desea salir de ahí, que es la más grande, que desea como liberarse, que creo que queda en cierta forma la metáfora de salir corriendo con el caballo, ¿no? De sentir la libertad. Pero al mismo tiempo ves a otra niña que quiere ser maestra, que Sí. tiene sus clases con los dos niños, que es feliz, No, y que el cómo niño que se la acaba, pasa... que le ¿Cómo? dicen y como acaba, que le dicen que no va a haber para la secundaria, que ella dice, ya estoy Oh, sí, puta, o sea, sí. eso es lo que explota, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Ujú. O el otro más chiquito, ¿no? Que lo ves corriendo libremente, que termina el último plano, ¿no? Con él viendo el rayo que cae. Sí. Que... Uf. O sea, trato de decir, creo que es una mirada que tiene una intención de captar el espíritu de esa población, que puede tener contrastes, pero que no necesariamente son todos desde el sufrimiento. Y eso creo que lo hace rico, lo hace genuino, lo hace humano. Porque otra cosa que han hablado, que yo agregaría, es también toda la construcción de la mezcla de sonido. O sea, todo el sonido, que hay mucho sonido directo, es, híjole, bellísimo, bellísimo. Yo la vi con audífonos. Lamentablemente pues la vi en mi computadora, ¿va? No, ojalá uno pudiera verla, dan ganas de verla en una pantalla más grande, pero toda la mezcla de sonido de los ríos, de los pájaros, del momento de silencio que se escucha el viento, del momento donde ellos gritan y precisamente se escucha el eco de sus voces, ¿no? Porque aparte entiendo que la comunidad está como en un valle, ¿no? Entonces hace precisamente ese hueco para que haya el eco en el sonido. En verdad es un ejercicio muy, muy bueno. O sea, de que te acaba por hacer que tú puedas introducirte a eso que es el eco, que uno queda corto en decir esa población. Hay algo, como decía tu amiga Miquel, es algo como un sueño, como algo fantasmático que es difícil de documentar. Yo creo que eso es lo interesante, que eso es al fin y al cabo como lo que capturó el equipo de Hueso. Tiene el retrato de estos colores que también te va llevando. Yo no sé cuál sea su percepción, porque vemos, yo les decía, pasamos de estos que son como climas, como que es estacional, ¿no? Sí. Yo arrancábamos esta charla diciendo cómo estamos cada uno, ¿no? Ahorita viviendo en nuestras latitudes particulares. Y esta peli te va llevando con toda esa secuencia, ¿no? A lo largo, precisamente, desde que vemos mucha vegetación, y luego vamos viendo como que están haciendo la pizca, que también tiene que ser en alguna parte estacional. Después, ¿no? En el que se ve muy árido todo, y luego después todo esto frío, o sea, va pasando con toda esta secuencia. Y en el retrato de lo que a lo mejor la narrativa misma, digo tú, tanto Miquel como Dani, me gustaría, porque son los que están inmiscuidos por un lado de la producción, y tú, Dani, que conoces toda la historia de esta parte que nos has estado compartiendo y está muy rica, cómo a la par se nos va contando la infancia. ¿Por qué? Porque desde que vemos las ilusiones de estos niños hasta que vemos las desilusiones de los mismos, es decir, es una infancia entre tanto, como dices, si bien no romantizada, tampoco es tan cruda, pero sí apegada a una realidad en el que por un lado a ella le dicen, ¿sabes qué? No vas a estudiar, a la otra le dicen, ¿sabes qué? No tienes que correr, al otro te están cortando las alas. Y esto es como terminar una infancia, y ves cómo, pues, a lo largo de estas estaciones también la narrativa visual te va llevando a lo mejor con esa misma sensación, que es lo que decía tu amiga, a lo mejor, mi querido Miquel, no sé, también más allá de esa ensoñación, también como que dices, güey, ¿qué me está contando visualmente con esto que estoy viendo? Hay escenas, por ejemplo, en la que estás viendo cómo tienen que degollar y desollar a una oveja, ¿no? Y a eso se expone también una niñez, y dices, uy, qué onda. Yo cuando vi esta parte fue así de, güey, no la puedo ni ver. Y muchos que ponen luego que si bien se ve que se blanda el cuchillo, pero como que sí, como que no lo deja como en esa línea delgada como para decir, sí es docuficción, pero no vamos para no poner el disclaimer. Sí, para no poner la cámara disclaimer. hace away, sí. En ese momento, o sea, donde dices, ay, güey, sí se metió, no sé. Entonces, nunca hay un disclaimer de que en esta película jamás se agredió a un animal y bla, bla, bla. O sea, nos deja esa parte muy en claro, ¿no? Para percibir y para causar. No, o sea, seguro sí pasó, pero sí, también no, claro.
No, pues estamos viendo cómo lo están desollando, ¿no? Ajá, pero no lo muestra. La cercanía que tienen se ve que es muy respetuosa también. O sea, se ve correcto. Que es parte de esa cotidianidad, que los niños, así como pasa eso, también dan a luz a un corderito, ¿no? O sea, también ayudan a recibir. Entonces yo creo que es interesante que obviamente la vida y la mirada que pueden tener estos niños en esos espacios rurales es muy diferente a como una persona en la ciudad, ¿no? Porque tienen otro tipo de acercamiento a los ciclos de vida y muerte. Vemos cómo muere un personaje, vemos esa escena que dices. O sea, creo que eso es también interesante, de que te pone como en otro tiempo, en otra sensación. Oigan, y les voy a compartir algo, y esto es muy personal. Mi papi, mi padre, quien amo profundamente, un señor de 85 años, o sea, él es de 1940. Él creció en Atotonilco, Jalisco. Él es de una comunidad, y su infancia, toda la vida plagada de compartirnos, ¿no? Y cuando mi papá, o sea, tu abuelo, daba las reses porque mi abuelo era carnicero, y yo decía, what the fuck, ¿qué me estás diciendo? No, y entonces cuando piscábamos, él con 7, 8, 9 años, y cuando hacíamos, o sea, todas estas partes, yo las estuve viendo en esta película retratada. A lo que voy con esta parte de la que están ustedes compartiendo, o sea, es parte de muchas de las historias de aquellos que vienen precisamente de comunidades, de pueblos rurales, de rancho, como le dice mi papá, ¿no? Yo soy de rancho, dice mi papá, toda la vida. Entonces, eso es el vivir, y que estén anclados. O sea, mi papá durante esas pocas opciones, incluso también de escuela limitadas, porque mi padre también no completa sus estudios, o sea, las ves reflejadas. Mi padre, les digo, con 40 años, él vivió su infancia en los 50, después de 70 años, siguen aquí inmersas en este retrato, ¿no? Entonces, es como ese congelar, es como esa parte anclada, es como ese México que está ahí, y por eso yo les mencionaba al inicio, y justifico esta parte un tanto como, no sé si abandono del Estado, porque sí están ahora todos estos programas sociales y quien quiera darle y demás, pero seguimos ahí. Y ese es el México, y ese es, creo, el mensaje bien cabrón que trae esta película para muchos que tenemos cercanía, digamos, como esta manera en que nos han retratado y nos han platicado, particularmente a mí y mi padre. Así es, y yo en lo personal creo que, y sentí que hay una correlación con el nombre de El Eco y los niños y la parte de la anciana, porque a final de cuentas el eco para un niño podría ser su vida que viene, y el eco del viejito es la vida que deja. Se va. ¿No? Y los niños, tanto los niños como los viejos en los pueblos, son vistos de una forma muy especial, en mi punto de vista. Y yo creo que Tatiana logra y retrata de una manera increíblemente digna cómo esos niños son inteligentes, se llevan muy bien, que no es la opinión de una persona mexicana de ciudad. Porque hemos sido, siempre, cuando tú hablas con diferentes tipos de opiniones de ciudades, siempre hay un tono negativo en relación a la gente rural, a la gente que por eso no estudian, porque a final de cuentas la vida de campo les va a dar todo, porque esta es una ideología muy especial, yo también tengo un abuelo que creció en un pueblo que era Cuisillos, Jalisco. Y bueno, a final de cuentas, esa parte rural es muy mística, porque ha dado, o sea, le dio vida a Juan Rulfo para empezar, ¿no? Entonces, todo ese rollo de dignificar a los niños, a las historias, de una forma muy positiva, creo que y muy digna, de un valor humano que vale la pena, porque son igual que nosotros a final de cuentas, ¿no? Pero la sociedad nos dice que no, y esto es lo terrible, cabrón. Eso es lo terrible. Por eso cuando nos sorprendemos de entender que lo que sabíamos no es así, porque nos están diciendo de una forma poética y bellísima que esto es una historia que te recuerda que todos somos iguales a final de cuentas, ¿no? Independientemente de cualquier tipo de argumento socialista o de izquierda, es simple y sencillamente seres humanos vistos desde una cámara amorosa, digna, y eso es algo muy difícil de lograr, sin que haya una manipulación o un posiblemente doble entendimiento, ¿no? Oye, algo que estás matizando, yo lo veo en esta escena, que ustedes me corregirán.
cuando hablan de meritocracia, que a mí me caga muchísimo todo ese Sí. tipo de discursos, y no nos vamos a mejor a clavar mucho en eso. Esta chica, ¿no? Que es la que decide correr cuando después ve la... Ahí ya estaba en el cuarto, vacío, sin el colchón, y luego ve esta mirada perdida, que si bien si lo estás retratando o no, ya no en ese contraste, ¿no? Con que son las infancias. Es decir, esta ya no es la niña, ella ya es un poquito ya como la adolescente adultita, y es cuando dice, güey, ¿sabes qué? Yo corro y demás. Entonces, que mucho de esto que mencionan viene a retratar esas realidades que de pronto estamos sumergidos, que me parece como que también un tema central en esta parte del decir, ¿en qué momento tú haces, porque de alguna manera pareciera todo condicionado, que a estos chicos y muchos de ellos, digo, esto ya no se nos cuenta, pero no lo ha retratado Fernanda Valadez o también la propia Hueso con trabajos anteriores, en el que pues van a ser, o está esta de Sujo, o están todas estas, en el que tienen que ser adolescentes. Y puta, lo que le sigue, ahí es donde viene ella. Aquí son todavía los niños. Por un lado, ella quiere salir de ahí, pero lo que les espera, ¿no? Porque eso no lo han contado en la narrativa, porque ese es el otro cine, porque esa es la realidad de nuestro México. Y aquí todavía estás viendo lo que es la inocencia, de alguna manera, ¿no? Retratada en todo esto. Pero está ese lado B en el que dices, puta, o sea, termina aquí súper con esta parte en que dices, ok, qué chido. Y está esta escena, puta, que es el que el niño está abrazando el árbol, que es incluso el póster, ¿no? Del que están vendiendo la propia película. Ese abrazo, no sé si en este México se va a convertir, ¿no? Y cuál es el Sujo que viene, ¿no? Que es la otra mirada de Valadez, en este caso, que por cierto, multiganadora esta película también, Arieles y demás. Entonces, creo que eso es muy contrastante y eso también es como que muy doloroso el decir, pues la infancia termina aquí y luego lo sigue una adolescencia, ¿en qué se van a convertir y en qué están expuestos? Que te deja como esas narrativas. Yo sé que son diferentes, son distintos, pero... Bueno, y Sujo, que de hecho, interesante que lo planteas, ¿no? Yo estaba tentado entre proponer esta del Eco o la de Sujo, de Fernanda Valadez. Y es interesante porque, bueno, son películas distintas en cuanto a que el Sujo es 100% ficción y además sí trata de irse a ese lugar común de la violencia en el país, pero sin duda alguna tiene estos puntos en común. Y una cosa que hace Sujo también es que, un spoiler, pero pues así es la película, el personaje de Sujo se rescata por la educación, cuando él logra encontrar y por las mujeres también, ¿no? Él, logra como salir de ese espacio de violencia gracias a que le interesa leer, le interesa estudiar, encuentra una mujer en la UNAM que lo introduce al medio como académico y que en cierta forma yo creo que es un punto de unión con el Eco, ¿no? En el sentido de que muchos de estos niños, que es cierto que están como en todavía un momento de inocencia, ¿no? De pureza, como que todavía no ha llegado ahí la maldad a contaminar. Otro punto que les interesa a ellos es el aprendizaje. Eso a mí se me hace lindísimo, de ver personas y niños, pues, que aún les interesen no ser influencer, no ser sicario, no ser estas madres, sino ser maestra, ser inclusive jinete, cosas hasta del campo, ¿no? O sea, es decir, da esperanza ver que niños que están cerca, supongamos que se filmó en el 2020 y tantos, ¿no? Porque se estrenó en el 24. Niños que están muy cerca todavía tengan estos deseos de ser este tipo de seres humanos de bondad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que conecta con Sujo y por eso tanto esa como esta del Eco creo que inyectan esperanza a la audiencia, obviamente por su medio que es el cine. Pero también hay que hablar que dos cosas. Bueno, de hecho tres cosas. Una es que muchas de estas posibilidades de que estos niños sean así es porque no viven en una ciudad donde la gente está sumamente influenciada por toda la cuestión de los medios. Número dos, parece como si fuera ficticio, ¿no? Eso es lo interesante, que no lo es, pero parece, ¿no? Pareciera irreal, ¿no? Parece real, sí parece real, podría parecer también que fue ficticio. Claro. Eso es lo interesante. Y la otra parte es que se me hace triste porque las escenas del Cordero naciendo ya las hemos visto antes en otras películas. Y cuando yo la vi aquí ya no tuvo el mismo peso, porque yo me acuerdo cuando la vi en una película rusa de Kazajistán que daba el nacimiento a un caballo. Y yo estaba, wow,
nunca había visto esto, ¿no? Pero esto estoy hablando de hace 15 años. Pero a lo que voy es, fíjate cómo las imágenes, cuando ya están prescritas en cierta forma, porque esa fue una idea prescrita, no fue real, en mi punto de vista, ¿no? Entonces ya hay un código en la mente del espectador diciendo, esto yo ya lo vi, ¿no? Entonces, lo triste es que descredita, en mi punto de vista como audiencia, el poder de esa misma intención, ¿no? Entonces sí creo que lo que dices estoy 100% de acuerdo, ¿no? Y cómo esos valores que no están dirigidos por injertos sociales como los influencers o los sicarios, que es todavía más triste, ¿no? Sino que hablan de valores mucho más clásicos y conservadores, como es ser maestra, o sea, el jinete de caballo. Pero bueno, ese era mi pequeño aporte. Oigan, pues una película que vale la pena, insisto, para, como en este ejercicio acabamos de hacer, poder estar hablando al respecto de lo que es el disfrute del cine, pero también de lo que es una realidad en México, pero también de lo que es la manera en que ahora podemos estar platicando de que si esto que llegamos como a concluir, la educación puede hablar y dar un mensaje, tanto con Sujo como con como una inspiración para que pensemos que en esta niña que estamos ahí viendo a cuadro es la que va a poder salir y te deja como un mensaje esperanzador, que luego el cine de pronto, ¿no? Que tanto nos estuvieron retratando bien, como dices, Dani, que en otro momento platicábamos, pues es de ese cine que te deja así pachurrado y dices, puta, ¿y a dónde no? Ese es México, y ya sales de la sala de cine y ahí vas caminando y a hacer tu día y a olvidarlo, ¿no? Y otra vez porque estás sumergido en todo esto. Y dices tú muy bien, Miquel, pues acá retratándonos de una manera maravillosa, si bien para no ponerlo rosa, pero pues para decir, wow, esta es la belleza de lo que podemos llegar a encontrar, que un poquito de lo que hemos estado por acá platicando me parece fundamental. Para ir cerrando e ir platicando de lo que se viene, últimas impresiones para aquellos que nos están ahorita siguiendo, pues puedan ver con estas miradas que un tanto por acá intentamos en este análisis, disfrutar de esta película de El Eco. Pues yo cerraría un poco, como obviamente invitando a que vean como esa directora de que es Tatiana Hueso. El Eco en específico es una película que hay que estar presente para verla, ¿no? O sea, no es para verla mientras ves el celular o mientras estás cocinando. Es un ejemplo de un film que tiene que ser apreciado, no solo visualmente, sino auditivamente, emocionalmente. Que si uno se pone a pensar, por eso es como eso que hemos hablado en varias veces, de lo que realmente hace al cine el cine, ¿no? Que tiene que ver con toda esta construcción sensorial. Porque si yo te platico de qué es El Eco, pues la verdad es muy sencilla, o sea, es una cosa exageradamente sencilla como historia, ¿no? Entonces es una comunidad, unos chicos que crecen ahí, bueno, ahí hay como machismo y se pelean y una de ellas se acaba yendo y la abuelita se muere. Bueno, eso yo te lo puedo platicar si fuera de estos influencers que hablan de las películas y te las resumen, ¿no? Y bueno, o te la platico así, o sí, tú estás cocinando, porque luego ahora estos modelos como los que plantea Netflix o los que plantean algunas plataformas, que sean casi que audiolibros, ¿no? Que sean contenido para que tú puedas estar scrolleando o puedas estar cocinando o haciendo otra cosa mientras escuchas, ¿no? Entonces ahí medio más telenovelas. Entonces como que yo te diría, eso no es cine. Esto sí, porque esto lo que te implica es que tú te posiciones o le brindes como todo tu tiempo a la película. Y eso implica todos tus sentidos, tus ojos, tus oídos, tus emociones. Entonces, porque la película no es la historia que está pasando, por eso decía que era muy sencillo lo que nos cuenta, pero todo lo que nos transmite, eso no tiene muchas palabras más que las que uno puede captar con las emociones, ¿no? Y las sensaciones. Entonces, esa sería la invitación, a que esa sea la mirada que tenga. Oye, hay algo que ahorita me estaba viendo, que de la única plataforma de todos estos servicios de streaming, están hablando de Netflix, justamente, que tiene una opción para poder verlo rápido, hasta 2 veces más rápido, es justamente Netflix. ¿En serio? Qué asco, cabrón. Hace precisamente una invitación a que ya todos quieren estar como en chinga viendo, entonces voy a ver, y ella, esta es la que te ofrece así verlo a velocidad rápida, que muchos de lo que hacen, por ejemplo, ahora también a través de, a lo mejor este podcast, espero que tú, amigo, no le cambies, quédate aquí, si lo estás escuchando así. O los están escuchando en por 2, ¿no? Sí, eso voy, quédense.
Hay algo que ahorita nos está llevando todo este desmadre, que vayamos corriendo, que estemos haciendo, que nos estén empujando. Eso que acabas de tú decir, Dani, en el que ahora todos están como migrando a esta parte. Y fíjate, ustedes saben, trabajo en un medio de comunicación, televisión Sí. pública en particular. Hace algunos años estaban hablando, trajeron a nivel internacional, que es las televisoras de América Latina, la TAL, que se hacen congresos a nivel Latinoamérica, y una de ellas vinieron aquí a nuestro país, tocó aquí en México y tocó aquí en Guanajuato, aquí donde se encuentra la televisora en la que va el trabajo. Y abanderando todo eso, uno de los temas centrales era la era de la brevedad, así se llamaba, ¿no? Televisión y contar historias en la era de la brevedad y como fenómeno. Y les comparto rapidísimo, y había varias posturas, había varios teóricos y había varios especialistas, doctos, todos en este tema de comunicación y medios, y algunos defendiendo y abanderando, es que sí, ahora ya la atención es rápida y tenemos que hacer esto y entonces darles todo, y ahora tenemos que migrar a contenidos que sean rápidos y que en 40 a 30 segundos les cuentes, les dejes y con eso aprendan. Y por el otro lado, hasta vemos los que levantamos la mano, en el que a mí me tocó incluso ser mediador en una de estas charlas, y pues yo, por más que no tenía que tomar postura aparentemente pero era imposible decir, güey, yo estoy en desacuerdo total y absoluto de esto que están por acá vociferando algunos, y yo me iba por el otro lado, en el que algunos teóricos apostaban precisamente a decir, estamos en esta sí era de brevedad, pero estás también complejizando, perdón, lo que es el aprendizaje, porque entonces o el disfrute o en este caso lo que estás tú bien diciendo, para poder apreciar algo. Si en una plataforma tú lo quieres ver así en chinga y está rápido y solamente para poder estar dentro no estar en el FOMO famoso que dicen de que estoy perdiéndome algo, porque tengo que ver ahorita se los digo, con la de, yo he escuchado a gente de la de Frankenstein, o sea, no sé si les ha tocado. ¿Ya viste la nueva de Guillermo del Toro? Ah, sí, pero la estoy viendo. Así, se los juro. Y discúlpenme, amigos, si ustedes son de los que les tocó decir eso. Es que la estoy viendo en partes, ¿no? Es que está bien larga, y es que llevo ya tal parte, y ese es el consumo. Y si no, ahí está el botón de verla al doble de velocidad. Sí, o ver un resumen, ¿no? Veo un resumen en internet y me la cuentan y ya puedo opinar. A ver, ustedes al inicio estábamos diciendo, ¿por qué luego un espacio como este no tratamos como de destacar justo esto que acabas de decir? Ahí está nuestra mayor competencia, amigos, y se los digo, y son estos que hacen estos resúmenes para decir, no te la pierdas, se trató de esto, y ahí es donde, entonces, ahora estamos en un momento en el que los contenidos, y así arrancaba la charla con ustedes, creo que fuera de la grabación. Ahora compites con influencers, ahora compites, ya no tienes que competir con este tipo de contenido para que te dejes, sino con aquello que precisamente una marca está detrás. Entonces, si de todos ellos está un Netflix para que consuman y que estén rápido, pues entonces sí estamos ahí en las patadas con Sansón. Pero este gran esfuerzo que tengo con ustedes, amigos, me encanta. Y escucharte, Miquel, para cerrar precisamente con esta invitación, mientras vemos unas de las últimas escenas en las que esta película justamente da en el clavo para poder estar reflexionando y, por supuesto, escuchando tu cierre, mi querido Miquel, para poder así entonces ir cerrando esta que es el eco de esta película en el que se va esta niña. Pues yo lo que quiero invitar a la audiencia es que la vean, que traten de verla en un solo tirón, en una sola sentada, y que la disfruten y que viva el cine mexicano contemporáneo. Yo en lo personal me sentí muy orgulloso. Es raro que yo me siento orgulloso de este tipo de cuestiones, pero sí me dio mucho gusto ver que es cine mexicano actual y vale mucho la pena. Y véanla y traten de comentar aquí con nosotros o con sus amigos, porque sí es una joya, auténtica, dura, pura y dura. Yeah. Oye, pues así estamos llegando ya al término de este ejercicio. Si no hay más que agregar, ya nos vamos, pásala. No es cierto, no va a quedar. No, hay que cantar la película que viene. Te toca a ti. Ya cuando me toca, veo la cara de Miquel. Mira, que no saque a Nolan, dice acá. Ahí lo tengo a Nolan, Miquel. No, pues déjalo ahí. Ahí lo tengo. Ahí que no da lata, dice. Ahí está bien empolvado. Rompepuertas o de pisapapel o algo sosteniendo ahí algo acá. No, pues ya saben que a mí me gusta. Pero si eres libre de escoger lo que quieras, Claro, totalmente.
el ejercicio es para hablar. Todo. Sí, darle. No, tampoco tenemos que estar de acuerdo siempre. ya habíamos hablado de Lynch, entonces no voy a sacarlo. Sí lo traía acá como, ya saben que yo me voy siempre así con las clásicas, porque tengo de aquí muchas y estoy como recuperando eso. Pero también en paralelo dije, pues vamos a hacer algo más, pues digo, esta no es reciente, pero sí que alguien con trabajo justamente ha estado por acá dando. Justo en una plataforma me salía hace poco ahí estoy metiendo acá no contra la película. Está saliendo... Estoy disfrutando también así de cine precisamente que tiene que ver con cuestiones más humanas. Hace algunos días yo les platicaba también de ver películas, ¿no? De Japón que te está contando como historias de las pequeñas cosas que estás viendo y demás. Y hay de un autor de Aki Kaurismäki, finlandés, que precisamente la peli de El hombre sin pasado me pareció así como que muy, también así como que de estas bonitas, con esto que estamos hablando, dije pues voy a darle para seguir hablando como un poquito de cuestiones medio así. No, no esperaba eso, fíjate. Si les parece... Y si les da, vamos a darnos entonces para la siguiente con esa. Sí, yo soy fan. Yo he visto todas las de él. Sí. Así lo adoro. De acuerdo. Sí, pues. No, la última parte estuvo padre. Increíble. Sí. Así es. Sí, Kaurismäki es un chingonzote. Pues entonces que se quede. El hombre ahí sin está pasado. El hombre sin pasado para poder disfrutarla de esta. Y si ustedes están allá en casita también con nosotros, puedan verla y disfrutarla también ahí para que en la siguiente sesión podamos justamente hacer este ejercicio. Así que, en tanto, caballeros, agradezco como siempre infinitamente su participación y este esfuerzo que estamos haciendo y esta grabación después de haber observado todo esto. Mi querido Miquel Guillén, como siempre, qué placer, mucho gusto y gracias. Gracias por la invitación, un saludo, un abrazo. Les abrazo a distancia, como dicen ahora. Así sea. Gianni Galván, psicoterapeuta, mi hermano. Gracias. No, hombre, un placer, chicos. A ustedes. Buen día, nos vemos próximamente. Un abrazote. Esto fue todo, nos vemos hasta luego.